¿Qué vamos a ver hoy? La meta de hoy es poder cubrir los siguientes temas. Yo quiero que veamos los tipos de revelación otra vez. Básicamente una recapitulación, porque si no tenemos un entendimiento agudo de esto, lo que vamos a ver más adelante puede tener ciertas lagunas. Por lo tanto, vamos a pasar tiempo en eso. Segundo, vamos a ver cómo nosotros, a la luz de eso, organizamos la teología sistemática, que básicamente es la ruta que vamos a tener de trabajo o de estudio para las próximas semanas, meses y años. Luego nos vamos a enfocar en un material que no está en el libro, en el capítulo siguiente del libro, creo que está en el capítulo 13 y 14, acerca de los atributos comunicables e incomunicables. Y luego, si nos da tiempo, cerramos con ese material que está en su folleto impreso de los diferentes nombres de Dios. Esa es la meta para hoy, pero como usted sabe, a nosotros, si nos quedamos en un punto, continuamos más adelante, no nos vemos presionados ni por el tiempo ni por una agenda, porque el propósito es aprender. Y cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, igualmente esperen el tiempo para opinar. Ok, empecemos recapitulando la semana pasada. Nosotros hablábamos de que existen dos tipos de revelación y el Salmo 19 usamos como base para ver estos dos tipos de revelación. Nosotros vimos que estas dos fuentes que la Biblia distingue de la revelación misma de Dios, le llamamos revelación general o natural, es la revelación de Dios por medio de lo creado, y la revelación especial, o pudiéramos decir sobrenatural, que es la revelación de Dios por medio de las Escrituras. Entonces, tenga esas dos cosas pendientes. El Salmo 19, yo quiero que lo veamos otra vez, pero ahora de una manera un poco más exegética, para afianzar ese entendimiento a la luz de ese texto. Cuando nosotros decimos en el Salmo 119, y decimos que desde el Salmo 119 se ven ambas revelaciones, Salmo 19, no 119, estamos diciendo justamente que Dios, por medio de este texto, nos muestra cómo Él ha revelado su gloria a través de ambas revelaciones. Y esto lo vamos a observar en estas porciones. Y yo quiero que lo veamos de una manera un poco más exegética. En el versículo 1 al 6, nosotros vemos que la fuente de la revelación en el versículo 1, ¿qué es? Los cielos. El versículo 1 del Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces, aquí la fuente de revelación, ¿cuál es? Los cielos. La fuente de revelación son los cielos. El contenido que trae esa fuente es la gloria de Dios como creador. Los cielos, la fuente, revelan a un Dios creador y revelan que esa obra de la creación es de Él mismo. Él es el protagonista, es su obra. ¿Cuál es el alcance de esta revelación? Universal. Dice el versículo más adelante, un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Nada más allá de la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Nosotros vemos el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nosotros vemos entonces, la fuente de su revelación en el primer versículo es la creación. El contenido es que esa creación trae como un ferrocarril cargado toda la revelación de un Dios creador, y su alcance es que toda la tierra, todo el mundo puede ver y ser testigo de eso. La manera menos directa y menos personal, ya que no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Por lo tanto, la manera como ese mensaje de la revelación de Dios se expande a través de toda la tierra es impersonal, porque nadie te lo está diciendo. Es la creación misma la que se está delatando que hay un creador, ¿entiende? Es más impersonal. Y la eficacia es que cuentan la gloria de Dios. Por lo tanto, el resultado, bueno, van a conocer a Dios, a un Dios creador de todo. Y como dijimos la semana pasada, la revelación general nos va a llevar a la conclusión de que hay un Dios. Pero si nos quedáramos solo con la revelación general y esa revelación natural, entonces quedaríamos incompletos en esa revelación. Concluiríamos entonces de que efectivamente hay un Dios. Por eso usted va a ver que desde los indígenas hasta
Eh, Algunos científicos ateos, pero creen que hay un arquitecto o un diseñador, pero no se lo atribuye necesariamente al Dios de las Escrituras. Y eso es lo que la revelación general demuestra, revela a un Dios de una manera natural en su creación, una manera indirecta, porque nadie nos está diciendo quién es ese Dios, y el resultado es que nos deja con la inquietud. Ese Dios es el de los aztecas, ese Dios es el de los taínos, es de los incas. No, nos quedamos con el asombro de la revelación natural. Sin embargo, los versículos 7 al 14 ya nos muestran una revelación especial. Vamos a hacer el mismo ejercicio, se puede decir exegético. ¿Cuál es la fuente? Vamos a leer el versículo 7 al 14. La ley de Dios es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. La fuente de la revelación en esta ocasión, en los versículos 1 al 6, la fuente es la creación, ¿ok? En los versículos 7 en adelante, la fuente de revelación es la ley de Dios, la palabra de Dios. A la ley, miren los sinónimos que usa desde el versículo 7 al 14. La ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor. Sinónimos que hablan de esa revelación especial o sobrenatural. ¿Cuál es el contenido? Es que esa revelación especial ahora nos habla de quién es Dios de manera más personal. Dice que esa ley fue dada por Jehová, el Señor. Es el testimonio de Jehová, el Señor. Es el temor del Señor, que es limpio. Son los juicios del Señor, que es verdadero. Por lo tanto, ahora nos están revelando de manera más personal esta ley especial. ¿Quién es ese Dios? ¿De acuerdo? Es más personal. Mira incluso el versículo 11 lo que dice, aunque no está en los versículos, dice del 1 al 10, dice: además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay recompensa. Es decir, cuando usted se expone a la ley especial o a la revelación especial, usted es de manera personal confrontado, usted de manera especial es ministrado y usted tiene una recompensa al valorarlo, atesorarlo. Entonces, no sé si usted puede entender dónde nos encontramos. Dios se ha revelado de dos maneras. Por la creación, nadie tiene excusa. Por su palabra, conocemos ahora de manera personal ese Dios. La eficacia de esa revelación hace sabio el sencillo, dice el texto. Tiene un resultado. Alumbra los ojos. Tiene un impacto. Y si usted luego complementara eso con el Nuevo Testamento, dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Dice que es viva, dice que es eficaz, dice Efesios, Timoteo 2, 16, 3, del capítulo 3, que es inspirada por ese Dios, que es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces vemos ahora que la revelación especial tiene una eficacia. Y es que nos forma a la imagen de un Dios, nos muestra nuestro pecado y cómo hemos violado la ley de Dios y nos llama a justamente arrepentirnos y buscar del Salvador que es de Dios. Es efectivo, produce vida. Mira el versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Produce algo. Versículo 7. Es perfecta, restaura el alma. Es seguro, hace sabio el sencillo. Son rectos, alegran el corazón. Es puro, alumbra los ojos. Usted ve que hay un resultado. Entonces aquí está la diferencia entre la revelación especial y la revelación general o natural. Ahora bien, vimos la semana pasada otro texto también y quiero que tengamos el mismo ejercicio ahora con el texto de Romanos. En el capítulo 1 del versículo 18 al 2:16 nosotros vemos lo mismo. Esta también nos sirve de base bíblica, todos en Romanos. Nos sirve de base bíblica
para ver estos dos tipos de revelación. Y no debe de sorprendernos. ¿Por qué? Porque Pablo, también muy conocedor del Antiguo Testamento, en este pasaje muestra lo que el Salmo 19 también nos revela. Y vemos dos tipos de revelaciones también en el capítulo 1, 18 al capítulo 3, 20 de Romanos. Vemos una revelación general, ¿ok? Y vemos una revelación especial. Vamos a verlo. En el capítulo 1 del versículo 18 al 2, capítulo 2, 16, vemos la fuente, versículo 1 al 19, Romanos capítulo 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. ¿Cómo? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Cuál es la fuente? Igual, en el versículo 18 al 20, la creación es la fuente que revela a ese Dios y que ahora, creador de todas las cosas, y que ahora el hombre no tiene excusa. Vaya conmigo al versículo 32, los cuales, versículo 32 del capítulo 1, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que dan su aprobación. Hay una revelación de Dios para que aquellos que nunca han escuchado de Dios no tengan como excusa de que no hay un Dios que estableció un orden y que también estableció dentro del hombre un sentir, una ley interna. Aunque usted sea de una tribu carnívora, en la tribu carnívora que comen gente y animales, no se comen entre ellos mismos. Entonces hay una ley interna que Dios había puesto. El contenido, Dios como creador, su eterno poder, su deidad. Él es juez también, dicen esos versículos. Alcance, versículo 18 al 26 del capítulo 2, al 16 del capítulo 2, dice que al judío primeramente, en el versículo del capítulo 2, no tiene excusa, hombre, donde quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro te juzgas a sí mismo. Sabemos que el juicio de Dios es justamente sobre los que practican tales cosas. Nosotros vamos a ver cómo Dios dice en el versículo 10 del capítulo 2, pero gloria, honor y paz sean a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Nosotros, ese era el versículo que estaba buscando, vemos que ese alcance, judíos, el pueblo de Dios, gentil, todo el que no nació ni viene directamente de los judíos o del linaje de Abraham, es decir, usted y yo. Yo creo que aquí no hay nadie judío, hasta donde sepa. Así que el alcance igual es para todos. Modo menos directo, menos personal, porque no va dirigido a una persona específica. Eficacia es clara, se ha visto con toda claridad esa revelación de Dios. Resultado, condenación. No tienen excusa. Versículo 18 al 20. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Yo sé que usted tiene que estar pensando y que van a pasar con los indígenas que no escucharon. Bueno, el capítulo 2 nos dice justamente cómo se resuelve ese problema. En el versículo 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3:20, entonces vemos la segunda parte de la revelación, y es la ley escrita. Lee el versículo 2 del 17 conmigo al 20. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres una guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los falsos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se debe de robar y robas? Nosotros vemos que esa revelación escrita ahora nos habla y revela justamente
los misterios y los oráculos de Dios, lo que Dios espera que el hombre haga. No robes. Tú que dices que no robes, roba. Tú que dices que no cometas adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas los templos. Tú que te jactas de la ley, estás violando la ley, deshonras a tu Dios. Y aquí vemos la conexión entre la revelación especial de Dios y cómo eso deshonra a Dios cuando nosotros no. Porque el versículo 24 del capítulo 2. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Entonces vemos que ese contenido revela a Dios, el alcance es igual ahora a judíos y a gentiles, modo más personal también, sobre todo aquellos que Dios ha escogido, y es clara su eficacia porque conocemos la voluntad de Dios y la revelación escrita de Dios. Resultado, el Antiguo Testamento lo veía maldición y condenación por no cumplir la ley de Dios, como dice el versículo 1 del capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Ahí está en la revelación especial, en su ley. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Entonces vemos cómo esa revelación también tiene eficacia. Hago esto para recapitular. Si usted necesita ver otra vez el tema, puede volver al video de la semana pasada, que el equipo de producción está grabando y subiendo a nuestro canal de YouTube, donde vimos el tema de la revelación especial y general. ¿Alguna pregunta? Muy buena pregunta. Yo creo que, vamos a ver, luego de que el hombre, vamos a hacer una línea histórica desde el Génesis. El hombre vivía en una perfecta comunión con Dios. Ese era el plan eterno de Dios, tener personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Multiplicar y fructificar y llenar la tierra de personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. El pecado daña la cosa porque justamente Dios le dio a ellos un solo mandato. Un solo mandato. Y el único mandato que le dio, voluntariamente lo desobedece. En ese momento se quiebra la relación con Dios y se establece justamente y da a luz, pues, como sabemos, la desobediencia, el pecado. A partir del pecado, la ley es que justamente el estándar que Dios tiene para el hombre de acuerdo al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces la ley viene como consecuencia justamente del pecado. Ellos tenían un solo mandato. Pudiéramos decir, bueno, la ley no viene antes del pecado. Ellos tenían un mandato que obedecer libremente y de hecho atesorar otras cosas que Dios le había puesto en el Edén como el árbol de la vida. Cuando ellos pecan, que el pecado ahora rompe la comunión con Dios, ya tú no estás en esta relación con Dios perfecta y tú tienes que saber que por tu pecado tú vas a pagar las consecuencias de haber ofendido a un Dios eternamente santo, infinitamente justo. Por lo tanto, dentro del hombre existe el conocimiento de lo que es bueno y malo, a raíz de eso. Y lo que yo creo que nosotros vemos a raíz de toda la historia es justamente Dios revelando su estándar, su carácter y de qué manera el hombre continuamente está errando en el blanco, pecando contra Dios, consciente e inconscientemente, por naturaleza, por una tendencia natural donde nosotros nos movemos justamente a esa desobediencia. Y creo que sí, no te puedo decir que es la mejor respuesta, pero creo que sí, que el hombre ahora nace con esa conciencia de que nace en una naturaleza desconectada de su Dios que lo ha creado. Y por eso la necesidad de Dios enviar a su Hijo, Dios, a restaurar esa relación con Dios y estar ahora en paz y comunión con Dios. Me imagino que cuando estemos eternamente con el Señor,
nosotros ya vamos a estar completos en el cumplimiento de toda la ley y el estándar de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero creo que sí, que es una manera, la ley siempre nos muestra nuestra incapacidad de llenar el estándar de Dios y nuestra necesidad de buscar uno que lo llene, que es Cristo. Mi mejor respuesta, y podemos luego seguir más allá. Bueno, yo creo que ellos no necesariamente tenían un conocimiento de que estaba mal desobedecer a Dios per se, sino ellos tenían un mandato que obedecer. Yo lo vería en positivo, no en negativo. ¿Por qué? Porque cuando Satanás los persuade justamente por no tener un correcto entendimiento de lo que, o un conocimiento incompleto, ¿entiendes? Yo lo veo en positivo. Ellos sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Versus, eso está mal. Ellos se dan cuenta de la consecuencia y del peso de sus acciones luego. Ellos no habían conocido lo que es estar en enemistad con un Dios que se paseaba en medio de ellos y que tenía una perfecta comunión con ellos. Claro, y eso es lo que dice, algo así es que dice el capítulo 2, por lo cual no tienes excusa, hombre, con quien quiera que seas tú que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Versículo 5 más, por causa de la terquedad de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la justicia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también el griego. Y cada vez que él piensa en el griego, recuerde, estamos pensando personas que no conocen a Dios. En ese contexto, bárbaros, gentiles, para gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Usted se está dando cuenta que el problema es el pecado, el común, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley la cumplen por instintos los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras veces defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Ok, entonces hay una ley pragmada, estampada en el corazón. Luli, usted levantó la mano. Todavía hay gente que piensa eso. Lo que Luli está diciendo es que ella antes creía que tú nacías bien y te dañaba. Eso se viene debatiendo desde el principio y siempre ha sido así. El pelagianismo también, y semipelagianismo, hablaremos de eso en su momento, sobre todo cuando hablemos de la doctrina de la salvación, establecen que tú naces sin pecado y te vas corrompiendo, pero el que tiene hijos sabe que eso no es así. Y también nosotros vemos, yo me identifico más con lo que dice R.C. Sproul, el escritor del libro. Él dice, nosotros no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Ok, es nuestra naturaleza la que nos mantiene en ese canal, ese estilo de vida. Y Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que andamos conforme a los deseos de la carne y de la mente. Somos por naturaleza hijos de desobediencia. O sea, nuestro default es ese. Hasta que Cristo nos da vida, abre nuestros ojos y nos damos cuenta. Y estamos ahora conscientes de nuestra naturaleza, de nuestro pecado y de nuestra necesidad de un Salvador. ¿Ok? Y esa obra es la obra de regeneración y nuevo nacimiento. Muchas de esas preguntas se van a responder con mayor claridad cuando entremos en la doctrina de la salvación, cuando entremos en la doctrina del hombre, cuando entremos en la doctrina del pecado. Así que abróchese los cinturones que los próximos meses, semanas y años
se van a poner súper interesantes. Ahora bien, hablando de eso, ¿cómo nosotros llegamos a la teología sistemática? Bueno, la teología sistemática se alimenta de dos grandes elementos. La fuente es la Biblia y hacemos exégesis de la Biblia, lo que llamamos teología exegética y teología histórica. Y con la teología exegética y la teología histórica hacemos la teología sistemática con miras entonces a tener una teología práctica. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, nosotros no buscamos con el Instituto Bíblico Fidelis llenar su cabeza de conocimiento y arrogancia. Si usted al final sale más arrogante y orgulloso en 3 años, hermano, usted perdió 3 años de su vida. Sí. Trate de que cada desafío que usted ve a la luz de lo que usted aprende acerca de Dios, mueva su corazón. Recuerde que el Espíritu Santo está en el negocio de santificarnos y Él va a tomar justamente de la palabra de Dios para mostrarnos la verdad de Dios, enseñarnos la voluntad de Dios, de manera que vivamos para la gloria de Dios. Entonces esa obra va ahí. Por eso es la importancia de nosotros conocer, pero conocemos para entonces responder a la luz de lo que el Señor nos invita a vivir. ¿Ok? En nuestra obra de santificación, y como creo que vimos la semana pasada, las oraciones de Pablo, Colosenses 1:9, Filipenses 1:9, hablan: yo oro para que ustedes crezcan en su conocimiento, en su entendimiento, discernimiento. Pablo ora en Efesios 2:14, el 16, para que conozcan a profundidad, la anchura, la altura del Evangelio. Y en todas esas oraciones la conectaba para que vivan de una manera digna en el Señor. Por lo tanto, la teología ortodoxia, anote eso, que es una palabra que usted puede usar hoy dominguera. La ortodoxia persigue transformar nuestra ortopraxis, que es la manera como nosotros vivimos, la práctica. ¿Ok? La ortodoxia es justamente el conjunto de conocimiento que alimenta nuestro intelecto y nuestro conocimiento de la revelación de quién es Dios. Por lo tanto, lo que conocemos de Dios debe cambiar nuestra práctica, por eso la teología práctica. Ahora, sí, doxia es más como adoración también. Vamos a ver un poco de cómo hemos organizado estos próximos semanas, meses y años. Tenemos una introducción, todavía yo creo que estamos en la parte de la introducción. En algún momento pudiéramos ver la parte de apologética. Vimos algunos elementos en las semanas anteriores cuando hablábamos acerca de la existencia de Dios, pero luego de que terminemos estos 2 años, luego de estas semanas, meses y años, les prometo tener unas clases solo de apologética. ¿Ok? O sea que esto va para largo, ¿verdad? Pero luego vamos a ver la doctrina de la palabra de Dios como nuestro punto de partida. Por eso vemos hoy revelación especial, que se revela a Dios revelándose a sí mismo. Entonces vamos a ver la doctrina de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a aprender ahí? Bueno, eso lo empezamos en 2 semanas. Vamos a aprender la inspiración de la palabra de Dios, los atributos de la palabra de Dios, cómo llegamos al canon, cómo llegamos a 66 libros y no tenemos 72 como los católicos, cómo nosotros, cómo se conservaron los libros del Antiguo Testamento, cómo se conservaron los libros del Nuevo Testamento. ¿Quién determinó quién? La Iglesia Católica se atribuye a sí mismo el derecho de que ella es la que forma la Biblia. ¿Es eso cierto? No es cierto. Entonces todo eso lo vamos a estar viendo en la doctrina de la palabra de Dios. Luego de ahí, ¿verdad? Hemos visto algo también de la teología propia, que es la doctrina de Dios, pero vamos a entrar más a fondo acerca de la doctrina de Dios y vamos a estar hablando de la Trinidad. ¿Ok? Vamos a estar hablando más de los atributos de Dios. Hoy vamos a tener un paneo, pero luego vamos a entrar en atributos más complejos. Hoy vamos a ver los primeros. ¿Por qué? Porque quiero llevarlos despacio. Porque sé que hay personas que tienen un poco más de profundidad que otros y me interesa, en la medida de lo posible, lo que dependa de mí, poder balancear en su justa medida. Por lo tanto, hoy vamos a ver algunos atributos que se nos va a ser fácil de conocer. Pero luego en su momento, cuando veamos la doctrina de Dios, vamos a ver otros atributos que son un poco más complejos. Luego vamos a ver la doctrina del hombre. Y la doctrina del hombre a mí me ayudó mucho a conocer, aunque usted no lo crea, la doctrina de la salvación. Porque en la doctrina del hombre vemos al hombre, vemos
el pecado, vemos cómo el pecado afecta al hombre. Luego vamos a ver la doctrina de Cristo, vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los tiempos finales, las últimas cosas, que es lo que mucha gente está esperando, que si el fin del mundo, que el terremoto ahora, que si Turquía, que si esto es el fin del mundo. Esa es la última clase. ¿Por qué? Bueno, las últimas palabras de Jesús fue justamente esa. Los discípulos le dijeron, Jesús, ¿cuándo tú vas a restaurar todas las cosas, Israel y todas las cosas? Jesús le dijo, hey, este no es el tiempo de ustedes. Ustedes preocupense, van a recibir poder, va a venir el Espíritu Santo, salgan a evangelizar. Entonces, como Jesús lo puso para el final, nosotros lo ponemos para el final. ¿Quién levanta la mano por aquí? ¿Qué pregunta? Chanfle. La pregunta de Pete es si cuando Dios en su soberanía nos crea, Él sabía que el hombre iba a pecar. Claro que sí. Hay personas que creen que el pecado de Adán y Eva tomó de sorpresa a Dios. Pero lo vamos a ver, y lo vamos a ver con textos. Él no lo hizo pecadores. Él no lo hizo pecadores. Lo que pasa es que vamos a entrar en el tema de la soberanía, y no quiero entrar en el tema de la soberanía hasta que no veamos alguna doctrina básica, incluyendo la Escritura, pero te voy a dar una respuesta. Él crea a dos representantes, a un representante y luego a su complemento. Dos representantes de la imagen de Dios, con libre albedrío. ¿Ok? Así que anote eso, pero no me pregunte de eso ahora porque lo vamos a ver en su momento. Las únicas dos personas en la existencia de la humanidad que han tenido libre albedrío se llaman Adán y Eva. ¿Ok? ¿Ok? Yo sé que usted dirá y tendrá sus preguntas, pero tenemos que definir qué es libre albedrío. ¿Ok? Si libre albedrío es la capacidad de yo ponerme estos lentes y escoger ese modelo, ¿verdad? Que dice Pete que se ven bonitos. Mi esposa lo escogió para mí. Si eso es libre albedrío, bueno, pues yo tengo libre albedrío. Ahora, lo que la Biblia enseña como libre albedrío es la capacidad del hombre escoger a Dios. Solamente habían dos personas con la capacidad de escoger y fueron nuestros representantes. Luego, como decía Betsy, de Génesis 3:15, nuestra tendencia natural es hacer el pecado. Y lo vamos a ver con la Escritura, lo vamos a ver en los Salmos, lo vamos a ver en Romanos capítulo 3, justamente Pablo elaborando esa posición de que no hay bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Lo vamos a ver. Entonces, eso nos va a meter en otro tema más complejo que lo vamos a ver con la doctrina de la salvación. Sin embargo, hasta ahora te puedo decir, no, Dios sabía que el hombre con libre albedrío iba a pecar. La Biblia dice y enseña que Cristo murió y fue escogido para salvarnos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en sus textos. Ok. ¿A cuál slide? Este. Bueno, sí. Es bueno que le tomen foto, aunque ustedes tienen todo eso en sus libros. Es bueno que ustedes le tomen foto porque los términos son un poco complejos. Yo hablaba con la hermana Telma. Neumatología. Parece como una receta médica, ¿verdad? Eclesiología, escatología. Son los términos teológicos para la doctrina de el Espíritu Santo. Neuma, espíritu. ¿Ok? Soteriología, la doctrina de la salvación. Eclesiología. Ahora, usted no va a ir al cielo si se aprende, o se va a perder el cielo si se aprende eso o se deja de aprender. Pero son los conceptos teológicos que se utilizan. Antropología de hombre, antro. Teología propia, doctrina de Dios, logos, teo. Cristología, el estudio de la persona y la obra de Cristo. Entonces, pueden aprenderse esos conceptos. Biología. Se aprendió en algún momento, ¿verdad? Biología. Entonces vamos a hablar de los atributos y como dije, este es un vuelo de 30,000 pies y voy a ver atributos quizás los más fáciles de entender para introducir el concepto de atributos comunicables e incomunicables, que es como se han dividido los atributos. El señor Aidan Wilson Tozer o A.W. Tozer, él dice, un atributo de Dios es todo aquello que Él en alguna manera ha revelado como verdadera parte de sí mismo. Entonces, un atributo de Dios es aquello
dice Tozer, que Dios ha revelado como una verdadera parte de Dios mismo. Por lo tanto, usted va a ver que esa que nosotros vemos de la revelación de Dios a través de su palabra, revela mucho de Dios mismo, mucho de su carácter, mucho de su plan, mucho de su voluntad. Entonces, de ahí es donde se han agrupado los atributos de Dios. ¿Por qué se han agrupado los atributos de Dios? Para conocer mejor a Dios. ¿Ok? Cuando usted conoce la soberanía de Dios, por lo cual de lo que habla Pete, usted sabe que Dios es soberano y que la Biblia dice en varios textos que Dios es soberano, hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. Y el hombre no tiene que pedirle cuentas a Dios, ni Dios tiene que darle cuenta al hombre, porque Dios es soberano. Cuando usted entiende eso y usted ve como que las cosas no van marcha bien en su vida, o eso de una manera u otra te ayuda a descansar en la soberanía de Dios. Nosotros una vez, como ustedes saben, Bexy, luego de Samuel, justamente a los 2 años, con fines de que naciera en el tercer año de diferencia entre Samuel, íbamos a tener a Josué con 3 años de diferencia con Samuel y Samuel con 3 años de diferencia de un nuevo bebé, y Bexy estaba embarazada. Y le picó un mosquito que cargaba el virus de la chikungunya, que es el mismo mosquito que carga el Zika y que carga el dengue. Hermanos, entender que ese mosquito fue completamente dirigido y picó a Bexy y produjo un sangrado y como produce el dengue, que es sangre, ¿verdad? Un bleeding. Si usted no entiende la soberanía de Dios y entiende, bueno, Señor, tú eres un Dios soberano y tú sabes por qué hace todas las cosas, usted va a estar peleando con Dios, va a estar luchando con Dios. Y entender la soberanía de Dios nos ayudó a nosotros poder transicionar esa primera pérdida, no sabiendo que íbamos a tener 2 pérdidas más corridas. Entonces, la soberanía de Dios nos ayuda a entender a un Dios que hace conforme le plazca. Y no somos nosotros dioses, ni quienes decimos, Dios, tú eres justo, tú eres injusto, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites eso? Y en esa es la manera de nosotros creernos que somos más justos que Dios. Cuando usted conoce la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que en Él no tiene sombra de variación, que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y cuando Dios me dice a mí que en Cristo Él me ve santo y Él no cambia, Él me ve santo todos los días de mi vida. Y no cambia. Que Dios me ama igual todos los días de mi vida y que no cambia. Hermanos, cuando yo con mi corazón engañoso, caído, mis emociones y mis sentimientos me hacen pensar en mi mente, ay Dios, tú no me amas, tú estás lejos. No. Hey, usted, hermano, revise su corazón porque Dios no se ha movido. Entonces, esos atributos de Dios han sido categorizados para ayudarnos a entender y consecuentemente a relacionarnos mejor con el Dios creador de todo lo que existe y Señor de todo lo que existe. Y recuerde que los atributos de Dios son completamente completos. ¿A qué me refiero? Dios no es más amoroso que justo. ¿Ok? Dios no es más santo que soberano. Dios es completamente soberano, Dios es completamente santo, Dios es completamente... En Él no hay ni una pizca de menos de uno de sus atributos. Y los atributos, que son cualidades que tiene Dios, que identifican, lo distingue y analizan a Dios, en teología se le llaman atributos. Nosotros no buscamos con esto definir a Dios, ¿ok? Eso no es el punto, pero buscamos la manera de conocer aspectos del carácter de Dios que nos ayudan a comprender mejor lo que Dios ha revelado de sí. Amén. Muy buena aclaración, justamente porque el punto es que nosotros, incluso, recuerde, por causa del pecado tenemos un entendimiento deformado del amor de Dios, de la bondad de Dios, y creemos que la bondad de Dios y el amor de Dios es cuando todo sale como yo quiero y he planeado. Entonces yo digo, bueno, tengo salud, tengo dinero, tengo riqueza, tengo todo lo que quiero, familia, hijos saludables, nietos saludables, todo ha salido. Y creemos que la bondad de Dios es solamente Dios darme todo lo que a mí me parece bien o todo lo que la sociedad y el mundo ha definido que es bueno. Hermanos, la bondad de Dios para mucha gente ha sido darle cáncer para que se salven. Le da una aflicción para traer una gloria mayor. Por eso Job decía,
¿cómo recibiré yo de ti el bien y el mal no lo voy a recibir? Entonces, a veces nuestro entendimiento de lo que es bueno está afectado y visto con el lente de un mundo caído. ¿Entiendes? Brian, pregunta y respuesta y no avanzo, me quedan todavía todos los atributos. Y la verdad es que muchas veces el, el corazón del hombre en medio de la aflicción se ve quebrantado a un punto, ¿verdad?, de reconocer la grandeza de Dios. Con mis hijos y mi familia, nosotros estamos, el devocional que estamos teniendo es Daniel. Y estábamos viendo Daniel 4 recientemente. En el capítulo 4 de Daniel, si usted lo estudia, se va a dar cuenta que quien habla es Nabucodonosor. Y algunos entienden que por su testimonio, algunos entienden que el rey Nabucodonosor se convirtió. Pero ¿qué Dios hizo con el rey Nabucodonosor? Lo humilló, le quitó toda su gloria. Él se creía a Dios porque en el capítulo 3 había levantado una estatua para que lo adoraran como a Dios. Pero en el capítulo 4, entonces, él termina siendo humillado a la máxima expresión y termina reconociendo la verdad de Dios. Aunque usted no lo cree, eso lo vamos a ver más adelante. Para muchos, y no lo digo, no estoy en contra de los ricos, el rico que tenga, que lo use para la gloria de Dios. Pero para muchos la riqueza y el bienestar es un juicio, señora. Porque se creen tan independientes y autosuficientes que nunca creen que no necesitan de Dios. Para otros, a veces es el quebranto, y para otros no, para otros sencillamente Dios usa medios diferentes de gracia, pero como decía Beth, si nosotros le atribuimos a Dios motivaciones pecaminosas, y ahí es donde fallamos. Aquí y último chance y seguimos para adelante. Bueno, es que si le doy el último, tengo 15 minutos y no he entrado en un solo atributo. Y no hemos leído la Biblia todavía. Y que ese objetivismo ha sido revelado en su palabra. Yo puedo conocer esa objetividad de Dios por medio de su palabra, pero muy buen punto. Nuestra cultura ha movido la objetividad, por eso se llama un mundo postmoderno, relativo, donde cada quien tiene su propia verdad. Como cada quien tiene su propia verdad, tú tienes la tuya, yo tengo la tuya, tú respetas la mía, yo respeto la tuya. Y hemos llegado al punto donde vivimos en una sociedad donde creemos que no hay verdad absoluta. No hay objetividad. Si no hay verdad absoluta, cada quien tiene su propia verdad. Esa es la sociedad que vivimos. Y así mismo nosotros también permeamos mucho de lo que creemos y entendemos. Última intervención, pero si no voy a tener que seguir haciendo excepción de persona y no quiero. Sí y no. En la cruz, Él conjugó su justicia y su amor, su ira y su misericordia, y pagó Cristo toda la ira que Dios justo requería para llenar su estándar y llamar sus hijos a los que creen en Él. Entonces, sí, nosotros vemos que Dios es perfectamente completo en cada uno de sus atributos. Él no es más de uno ni menos de otro. ¿Ok? Y por eso nosotros vemos como alguien por aquí decía que en la cruz se ve su mayor manifestación, no solo de amor, sino también de justicia. ¿Ok? Aquí están los atributos, o sea, los primeros que vamos a ver. Bueno, los primeros que vamos a ver. Los incomunicables son los atributos que Dios no comparte, que no comunica con otro y que lo que hace que Él sea Dios y solamente Dios sea Dios. O sea, los atributos incomunicables, en pocas palabras, le pertenecen a Dios. ¿Ok? No los comunica, por ahí incomunicables. Por otro lado, cuando hablamos de atributos comunicables, queremos decir, son atributos que Dios permite que el hombre de una manera u otra pueda poner en evidencia como resultado también de la imagen que nosotros tenemos de Él estampada en nosotros. Esos atributos incomunicables van desde la eternidad, la inmutabilidad, Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, la omnipresencia, Dios está presente en todo momento, en todo lugar, la omnipotencia, la omnisciencia. Entre otros, usted ve 3 puntos suspensivos, esos puntos suspensivos los vamos a ver cuando toque
la doctrina de Dios a fondo. Luego también los comunicables, el amor, la misericordia, la santidad, la justicia, el conocimiento. Usted va a ver que nosotros tenemos una manera de mostrar el amor de Dios y hemos sido invitados por su palabra a amar al prójimo. Nosotros vamos a ver la misericordia, hemos sido por su palabra invitados a tener misericordia, incluso contra nuestros enemigos. Hemos visto la santidad de Dios y nosotros somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Esa interacción donde Dios le da al hombre la participación de reflejar algo de su atributo, eso es un atributo comunicable. La justicia de Dios, ser justos, el conocimiento, digamos. Yo quiero llamar, el fruto del Espíritu pone en evidencia atributos de Dios: gozo, paz, amor, ¿ok? Bondad, paciencia, sí, sí. Y es por medio del Espíritu que un hijo de Dios, y es muy buena la conexión, un hijo de Dios por medio del fruto del Espíritu puede poner en evidencia esos atributos que salen, se desprenden del carácter de Dios. Vamos rápidamente por alguno de ellos a ver cuánto nos da a cubrir. Y como yo he dicho anteriormente, esto es sin prisa y sin pausa. La semana que nos vamos a encontrar en Fidelis, pues entonces continuamos. No tenemos tampoco que quemar el material. Alguien que vaya a Juan capítulo 4, versículo 23. Siempre que usted ve el texto arriba, yo lo tengo en la pantalla, pero mejor vamos a leerlo en la pantalla para no tomarnos más tiempo. Juan 4, 23, 24. Pero está en pantalla, lo voy a sacar ahora. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Dios en su naturaleza esencial es espíritu. Cuando vengamos con el tema de la Trinidad, vamos a tratar de aclarar muchos conceptos de Dios, porque nuestra imagen de Dios, lo primero que nos viene a la mente es el Padre, ¿sí o no? Dice Dios y piensa en el Padre, en el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, en la teología es bueno que vayamos cambiando ese concepto por la idea de Dios, un Dios, tres personas. Okay, Elohim, que es uno de los nombres que Dios mismo se llamaba, que es como Dios en plural. Así que en esencia es espíritu, no físico ni material. Dios es invisible. Y aquí hay unos cuantos textos que hoy, lamentablemente, podemos ir sobre cada uno de los textos, pero pudiéramos tomarnos mucho tiempo. De hecho, si usted lee Éxodo en el capítulo 20, usted recordará que Dios le prohíbe al pueblo que se haga imagen de lo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía la capacidad de poder poner en una imagen, como tienen las demás religiones, a Dios. ¿Ok? Exactamente. Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24? Ahora viene hablando con la mujer samaritana, Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Mucho de Dios y de su esencia lo vamos a ver a través de la Escritura, pero la idea que nosotros vemos es que Dios es espíritu. Cuando Cristo se manifiesta, entonces, Cristo es la imagen visible de Dios. Y vamos a aclarar eso también cuando veamos la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir que Él es la imagen visible del Dios invisible? Pero en esencia, esto es lo que la Biblia enseña. Como dije, aquí hay algunos textos: Juan 1:18, Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, Primera de Timoteo 6:14 al 16, Primera de Juan 1:2, versículo 1 y 2. Déjame leer Primera de Juan, el último. Ya que leímos el primero, déjame leer el último. Y es el mismo autor, claro. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, os proclamamos también, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Juan, narrando de su experiencia que tuvo ahí en la transfiguración, igual que Pedro cuando habla de su experiencia en la transfiguración. También Colosenses capítulo 1, versículo 18. Nosotros vamos a ver de una manera como Pablo hace referencia en cada uno de sus cartas, no en cada una de sus cartas, sino en las que están listadas,
hace referencia de ese Dios. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 1, 18, 15, perdón. Léalo fuerte. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, y vemos esta idea de que Dios es invisible. Ok, entonces Dios es espíritu. Segundo es que Dios es eterno. El Salmo 92 dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios, tú eres Dios. Entonces hay una eternidad para el pasado, infinitamente en el pasado, y hay una eternidad hacia adelante. Señores, el concepto de eternidad no cabe en una mente limitada a 80, 90, 60, 70, 100 años de edad. Y como dijimos la semana pasada, solamente en la Tierra, 365 días, un año. Fuera de la Tierra, ningún otro planeta, 24 horas, un día. ¿Ok? Por lo tanto, cuando pensamos en eternidad, tenemos que pensar en eternidad hacia atrás, infinito, en eternidad hacia adelante. Y ese es Dios. ¿Qué significa que Dios es eterno? Que Dios es, ha sido y será eternamente. Él no tuvo principio y no tendrá fin. Por eso hablábamos la semana pasada también de que nadie creó a Dios. ¿Ok? Y por eso usted va a ver la necedad del hombre. Dice el Salmo, dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero nadie creó a Dios. Por lo tanto, tratar de responder en la creación la existencia de Dios o decir que Dios está sujeto a las leyes de la creación es un sinsentido. Dios está fuera de la creación y nadie creó a Dios. Dios ha sido eternamente y será eternamente. Él es autoexistente, primera causa de todas las cosas. Dios existe en sí mismo. Dios es autónomo, Dios es independiente y no está limitado por el tiempo. De hecho, el Salmo 90, del 1 al 4, eso es lo que nos muestra. Y si Dios es eterno, infinito y perfecto, es un Dios también en el cual nosotros podemos confiar. Vamos a este tercer atributo y con este termino. Dios es santo y en su santidad Él es moralmente excelente, perfectamente puro, absolutamente separado del pecado y de la maldad. Este es un atributo comunicable que nosotros hemos sido invitados a reflejar aquellos aspectos del carácter de Dios en nuestras vidas. Y su santidad es lo que distingue a Dios y lo hace diferente de todos los demás. Recuerde que cuando Dios llama al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, lo expliqué también semanas anteriores, Dios escoge de tierra de Ur, una tierra de dioses paganos, a un hombre llamado Abraham y le da la promesa de que en él van a ser benditas todas las naciones y que sus generaciones iban a ser como las estrellas que él no iba a poder contar. Nosotros vemos entonces que Dios escoge este pueblo. Ahora, cuando Dios escoge a Israel, la palabra santo significa apartado. Cuando Dios aparta a Israel, ¿qué Dios estaba buscando? Revelarse en medio de todas estas supernaciones paganas que no habían conocido al Dios verdadero, a un Dios verdadero. Y Dios comienza a revelarse con brazo fuerte, vence al faraón, sacando, libertando al pueblo de Israel por medio de las plagas, que eran las 10 plagas, nada más y nada menos 10 dioses que el faraón y los egipcios tenían. Y a cada uno de esos dioses, Dios le dijo, ¿ustedes creen que la rana? Pues le voy a mandar rana. ¿Ustedes creen que el río Nilo es también un dios y que, como ustedes dicen, es la corriente de sangre que alimenta toda su tierra? Pues le voy a poner sangre de verdad. Entonces, cada uno de los dioses, el Dios verdadero comienza a manifestarse con poder y empieza a revelarse. Y las demás naciones empezaron a temer temor. Y de no haber escuchado de este Dios, empiezan a escuchar de que ahora no es que son muchos dioses, es un solo Dios. Y ese es el Dios verdadero. Y manda a Gedeón con 300 hombres a pelear con cántaro y a hacer bulla, a vencer un ejército mayor en número. Y Dios se está manifestando como el Dios verdadero. Entonces, ese Dios aparta al pueblo de Israel, lo hace santo y le da sus leyes para que sean diferentes entre las demás naciones. Y eso luego es parte que vemos que Dios también llama a sus hijos, los llama, los aparta y los santifica. Entonces, Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y hay algunos textos también que nos muestran
cómo Dios no mira el pecado con aprobación. ¿Ok? Si usted escucha iglesias o pastores que están casando parejas LGBTQ y están aceptando su vida como un estilo de vida, eso Dios nunca ha mirado el pecado. Igualmente el adulterio, igualmente, bueno, ahora hay que hablar de la pedofilia hasta la zoofilia, pero ningún tipo de pecado cohabita con Dios, porque Dios es completamente, perfectamente santo. ¿Ok? El pecado separa al hombre de Dios y la causa del pecado es muerte eterna. Entonces, lo tenemos que dejar hasta ahí, porque tenemos un servicio que empieza en 15 minutos.